Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga de una manera muy especial. Este es su programa Hablando la Verdad. Este es su servidor Ferdinand Almeida, dándole una cordial bienvenida, esperando de que usted sea muy bendecido en este día de una manera muy especial, porque el Señor bendice de una manera tremenda, muy especial. En este día, pues, deseo hablarle a ustedes del capítulo 7 de los Romanos, un capítulo muy especial, un capítulo que enseña una verdad muy espiritual, donde nosotros podemos deleitarnos en la palabra del Señor. Pero antes quiero hacerle una oración. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante tu presencia, Señor, pidiendo que en este día, Señor, tú bendiga de una manera muy especial a mis amigos, a mis hermanos, a mi vida, Señor. Que tú, Señor, obre de una manera muy especial. Que tú, Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender, para poder, Señor, recibir ese pan espiritual, Señor. Mira, Señor, te pido que tú sanes a los que están enfermos, que tú tengas misericordia de los que están presos, Señor, que tú les libertes, que tú obres de una manera especial. Yo te lo ruego por Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, para quien es toda la gloria y la honra. Amén y gracias. Amado, en este día, pues quiero hablar del capítulo 7 de los Romanos. En este capítulo 7 quiero dar lectura desde el verso 4 hasta el verso 6. Y dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo es muy claro. Pablo habla inspirado por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu es el que plasmó esta palabra y le reveló a Pablo de una manera muy clara. Pablo fue separado por el Espíritu a Arabia. Cuando el Señor interviene en la vida de Pablo, lo separó a Arabia, y no fue donde los apóstoles que eran primero que él. Él fue educado a los pies de Gamaliel, mentalmente en la sabiduría humana. Y él necesitaba cambiar esa sabiduría por la que es la del Espíritu. Y por tal razón el Señor lo lleva a Arabia, donde lo separó para mostrarle todo el plan de salvación para usted y para mí, para que usted y yo dependamos de la sabiduría de Dios y no de los hombres. Aquí dice claramente, Pablo empieza en este capítulo 7 hablando de lo que es el matrimonio. Y Pablo dice que esa ley, el único que la rompe es la muerte. Quiere decir que mientras el hombre vive, la mujer está sujeta a la ley del marido, del matrimonio. Si en vida del marido dice se uniere a otro varón, será llamada adúltera, y viceversa, lo mismo. Entonces Pablo lo que quiere demostrar aquí en este capítulo es cuando nosotros estábamos en la carne, teníamos que dejarnos dirigir por la ley. La ley que fue dada en el Sinaí. El decálogo, como quieren llamarle, o los 10 mandamientos. Entonces el hombre pues tenía que sujetarse a esa ley, como la mujer está sujeta a la ley del marido. Entonces Pablo lo que quiere dejar saber claramente que nosotros antes estábamos sujetos a la carne, vivíamos de acuerdo a la carne, andábamos de acuerdo a la carne, y la carne pues lo que reconoce es todo lo que concierne a este mundo, a lo visual, a lo que usted puede palpar.
Yo puedo palpar, puedo ver lo que escuchamos. Entonces, de acuerdo a lo que vemos, a lo que podemos palpar, es que nos educamos. Y el hombre pues nació pecador. Al hombre nacer pecador, lo único que ve y lo que puede asimilar es lo terrenal. Por eso que el apóstol hace claro en ese capítulo 15 de Primera de Corintios que el primer Adán fue alma viviente, carnal. El segundo Adán es espiritual, es celestial. Entonces dice el apóstol claramente que primero es lo terrenal, lo carnal, y luego es lo espiritual. Quiere decir que el hombre nace en pecado, porque es pecador para el pecado. Entonces el hombre lo que necesita es un cambio. ¿Cambiar de qué? De lo terrenal a lo espiritual. Pero eso tiene un proceso. Ese proceso Jesús se lo explica a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Le dice muy claramente a Juan que en ese capítulo 3 de Juan le dice a Nicodemo, muy certero Jesús. Jesús no andaba con rodeo. Jesús no andaba queriendo agradarle al hombre. Jesús quería decirle la verdad porque la verdad es la que nos hace libres. Y Jesús le dice a Nicodemo, dice en el verso 3 de este capítulo 3 de Juan, respondiendo Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire bien claro. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiere decir que usted y yo nacemos carnales, pecaminosos, educados al sistema de este mundo. Vivimos de acuerdo a nuestras pasiones y deseos. Y de hecho dice el apóstol en el capítulo 2 de Efesios que el Dios de este siglo le llama el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice muy claro, dice bien claro aquí en este capítulo 2 de Efesios, escuche bien claro, en el capítulo 2 y verso 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que usted estaba casado con el viejo hombre, usted estaba casado con este mundo, usted estaba sujeto a todas las cosas de este mundo, porque usted pertenecía a este mundo. Y si no se ha convertido, pues pertenece a este mundo. Entonces, hay alguien que gobierna, ¿ve? Todos los sentimientos, todas las pasiones, lo gobierna el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso es que Jesús tenía que hacer un cambio total y permanente en aquellos que son sus hijos. Quiere decir que estábamos casados a la carne, al cuerpo pecaminoso, y estábamos sujetos al príncipe de la potestad que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, Pablo dice claramente en ese capítulo 7 de que nosotros estábamos casados con el mundo, con la carne y con el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Quiere decir que todos los sentimientos, todos los pensamientos que estaban funcionando en nosotros, alguien manipulaba todos esos sentimientos, los sentimientos, el amor, ¿verdad? Eso lo había puesto Dios en el corazón del hombre. Pero cuando el hombre le falla a Dios, que cae, se convierte entonces en un alma en un alma viviente. Quiere decir que suelta al Dios eterno, entonces le da la oportunidad al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, la serpiente antigua, el padre de toda mentira. Entonces viene a gobernar la mente, los sentimientos y todo del ser humano. Y hay muchas religiones que no le dan importancia a ese tipo de relación. Pablo lo tomó en serio, porque Pablo lo que ha hecho es decirle al mundo que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y hay mucha gente que están perturbados, mucha gente que tienen tantas cosas y viven hasta amargados, porque viven oprimidos por el enemigo, no es por el vecino, no es por aquel, es porque el enemigo, que es padre de toda mentira, vino a matar, a destruir, a hurtar. Él vino a todo lo peor. Entonces, si usted sabe que usted le pertenece a ese marido, usted tiene entonces que morir para ser libre de esa unión, que es lo que Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque lo que es carne, carne es. Entonces Nicodemo, que conocía la ley, porque él era maestro entre los judíos, tenía todo el conocimiento pleno de la ley, la seguía, pero sabía que había algo más. Jesús le dice claramente que el que no naciere del agua y del Espíritu. Entonces es necesario que usted y yo nazcamos del Espíritu. Si yo voy al capítulo 2 de Juan, de Primera de Juan, y mire algo. Es algo muy importante. Porque el Señor lo que quiere es libertarnos. El Señor lo que quiere es de que usted entienda claramente que bajo ese régimen, bajo esa naturaleza no hay libertad. Estamos esclavizados, como dice, cuando tú te sometes a alguien, tú te haces esclavo de ese alguien. Entonces yo tengo que entender muy claramente que la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Entonces yo tengo que entender que lo que la Biblia establece, lo establece bien claro porque es la salud nuestra. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Porque ellas son las que alimentan el alma y el espíritu. Dice aquí claramente, mire qué claro habla en 1 de Juan capítulo 2. Verso 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso que dice bien claro que tenemos que morir. Es la única forma que se rompe con la ley que nos condenaba. Porque la ley estaba señalando el pecado, estaba señalando que usted estaba muerto en delitos y pecados. Entonces dice claramente aquí, porque el amor del Padre no está en él, porque todo lo que, escuche, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, escúchese eso, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Dice que nosotros estábamos casados, ¿ve?, con el príncipe de este mundo. Estábamos viviendo en una situación precaria, mala, en la cual pues no hay felicidad.
Por eso es que la gente usa tantos vicios. Eso se llama un escape emocional. De la única manera que usted y yo venimos a ser libres es cuando nosotros podemos entender todas estas causas. Cuando usted y yo vamos al doctor es porque sentimos algo que usted sabe que no está normal en su cuerpo. Es la misma manera cuando usted siente ese vacío en su corazón, usted trata de llenarlo con las cosas de este mundo. Por eso es que dice aquí el apóstol, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, escúchese eso de nuevo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, usted y yo lo que necesitamos es un cambio, es morir, como dice. Pablo le dice claramente a los colosenses en el capítulo 3, haced morir en vosotros lo terrenal. ¿Por qué razón? Porque dice que todo lo que es de la carne, los deseos de los ojos, las concupiscencias que son los malos deseos, la vanagloria de este mundo. Óigame, porque hay mucha gente que yo he escuchado que hacen pacto con el diablo para tener fama, para tener dinero. En una ocasión, yo no sé qué es cierto, o sea, tuvo un vecino, de la noche a la mañana hizo mucho dinero. Dijeron que fue que él hizo un pacto con el diablo. Muchos años luego murió en el sofá de su casa, sin saber por qué. Un hombre saludable, todo murió. Entonces, la Biblia lo que nos dice es que nosotros debemos de morir. Jesús dice, si el grano, escucha bien claro, cae al piso, muere, no puede llevar fruto. Quiere decir que hay que morir. Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Quiere decir que le está diciendo en otras palabras, tienes que morir a la naturaleza carnal. Porque dice, lo que es carne, carne es, lo que es espíritu, espíritu es. Pablo le dice claramente ahí en Corintios que el primer Adán es alma viviente, el segundo es espíritu. Tal es el carnal, tal es los carnales, tal es el espiritual, tal es los espirituales. Quiere decir que un árbol no puede llevar dos frutos diferentes, solamente un solo fruto. Entonces, usted y yo, mirando claramente lo que dice la palabra, no lo que digo yo no, yo simplemente soy un muchacho demandado de mi papá. Tengo que hablar conforme a lo que está establecido porque él fue que lo plasmó aquí. Yo no soy quien para cambiarlo o ponerlo lindo. No. Aquí dice claramente que usted y yo tenemos que morir. Morir al mundo, a la carne. Tenemos que morir a toda esta basura del mundo. Muy claro. Capítulo 6 de los Romanos dice claramente. El capítulo 6 dice muy claro. Pablo hablando le dice claramente aquí, en el verso 6 dice, sabiendo esto, dice claramente, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo mismo que le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y la única manera es cuando usted y yo voluntariamente le damos el corazón al Señor y aceptamos esa crucifixión juntamente con Él. Que dice que sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Quiere decir que cuando usted acepta a Jesús, usted está aceptando morir a este mundo, morir a las pasiones y deseos de la carne, porque el cuerpo del pecado es destruido. Entonces yo dudo de que usted quiera seguir viviendo o que yo quiera seguir viviendo en pecado cuando sé que la paga del pecado es muerte. Entonces usted y yo necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que acabe con esa naturaleza carnal. Por eso es que dice claramente, y mire que la Biblia no se equivoca. La Biblia es muy clara.
El Señor habla claro, claro, claro lo que Él quiere hacer en nuestro corazón. Porque la única manera que usted y yo podemos tener algo nuevo, mire que claro, cuando usted sabe que Jesús dice que del corazón es que salen los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, todo sale del corazón. Entonces el Señor quiere acabar con esa naturaleza carnal y diabólica. ¿Qué dice aquí? En el capítulo 32 y verso 39 dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Escucha bien claro, Dios tiene corazón y tiene alma. Y Dios quiere quitarle el corazón de piedra. Eso es lo que dice aquí en Ezequiel 36, 26. Dice muy claro, en este capítulo 36, verso 26 dice, de la siguiente manera, Dios hace un pacto eterno, ¿ve? Porque Él quiere acabar con la naturaleza carnal en su vida y en mi vida, para que nosotros entonces vivamos para otros, no para ese esclavizante, para ese maltratante. Dice aquí en el verso 26, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne escuche, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, los pongáis por obra. Habitaréis en esta tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Quiere decir, amado, que cuando usted sabe su condición, a donde usted está, sabe que por todos los medios que usted ha tratado, no ha tenido victoria ni solución a su problema, es porque usted ha querido luchar en la carne. Pero aquí dice claramente, la Biblia establece que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Entonces, usted y yo tenemos una esperanza, tenemos una promesa de parte de Dios, inquebrantable. Todas las promesas de Dios son sí en Él, para la gloria de Él en nosotros. Quiere decir que si Dios promete, Él cumple. Ha prometido aquí un pacto eterno, que no se volverá atrás de hacernos bien. Pero es cuando usted se casa con el Señor, usted viene a ser parte integrante del cuerpo de Cristo. Por eso dice que cuando usted se une en matrimonio, los dos serán una misma carne. Y la Biblia me dice a mí que nosotros nos unimos al Señor porque somos un espíritu con el Señor. De la única manera que pueda haber ese cambio es que haya muerte, para que el otro marido que murió, ¿ve? Ya no tiene injerencia en usted. Usted es libre, usted pertenece al Dios del cielo. El Espíritu Santo entonces es el que viene a tomar ese lugar. Entonces, cuando yo miro las Escrituras y yo veo muchas instituciones religiosas que utilizan las cosas de este mundo, entre comillas, como para adorar a Dios, y como que todo lo que ellos hablan le pertenece a Dios. No, señor. Escuche bien claro, cuando yo quiero utilizar lo de allá afuera para traerlo como si fuera de parte de Dios, eso no trabaja. ¿Por qué? Escuche bien claro lo que dice en Santiago capítulo 4 y verso 4. Oh almas adúlteras, escucha el término que usa aquí. Allá dice que si la mujer casada se uniere mientras su marido vive, se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si el marido muere, es libre para casarse con quien quiera. Pablo dice, así también vosotros. Le pertenecíamos a otro, ahora le pertenecemos al Señor.
Quiere decir que las cosas de este mundo no le pertenecen a Dios. No, las obras de la carne tampoco. Y me explico. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dice el siguiente verso, Él da mayor gracia. Por esto dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Quiere decir que yo no puedo utilizar las obras de este mundo, ¿lo ve? Usar el sistema carnal del cual Dios me libertó para yo venir con ese sistema, querer adorar a Dios. De ninguna manera. De ninguna manera. Quiere decir que todo lo que a Dios le agrada es lo que nace del Espíritu. El que se une al Señor es un espíritu con el Señor, dice. Entonces yo tengo que entender claramente que este capítulo 7 de los Romanos dice claramente, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis, escuche, de otro, del que resucitó. Quiere decir que si nosotros morimos, dice Pablo sabiendo esto en ese capítulo 6 de los Romanos, que nuestro viejo hombre, que era el que estaba viciado a este mundo, que es el que está capacitado para manejar este mundo, porque el príncipe, escuche bien claro, de la potestad de los aires es el que gobierna en la mente de aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que no han sido lavados, aquellos que no han nacido de nuevo. Si usted ha sido lavado en la sangre del Cordero, la Biblia me dice a mí que inmediatamente que usted muere a esa naturaleza, Él le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Ya usted no está sujeto a este mundo, usted no está sujeto al príncipe de la potestad que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice hacer morir en vosotros lo terrenal. Quiere decir que a Dios le apesta las cosas de este mundo. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado al Padre, porque si amamos las cosas de este mundo, las cosas de este mundo, dice, serán desechas. El que siembra para la carne, dice, cosecha corrupción y muerte. Pero el que siembra para el espíritu, tiene gozo, paz y vida eterna. Entonces, ¿a quién usted le quiere pertenecer? Yo no quiero pertenecer al príncipe de este siglo. Yo no quiero pertenecer al que gobierna a este mundo. No. Yo morí a esa naturaleza. Yo lo creí en fe y lo confieso. Y cada día renuncio a todo aquello que yo sé que me hace daño. Seguro que sí. Todo aquello que yo sé que está en contra de esta palabra, pues yo tengo que buscar, pues mire, que el Señor me liberte. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, si usted está casado con ese espíritu, usted tiene que morir entonces a la naturaleza carnal, que es la que él gobierna. Por eso dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, usted y yo tenemos que escapar de este mundo. Porque si seguimos amando las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en nosotros, de acuerdo a lo que escribió el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces, usted y yo necesitamos un cambio radical. Ese cambio radical se consigue cuando usted voluntariamente, acuérdese que voluntariamente Adán y Eva ya en el Edén le dieron toda la rienda al diablo. Toda la autoridad que el Dios del cielo le dio a Adán, que se señorease de todas las cosas, de los animales, de los peces en el mar, de todo. Él vino voluntariamente, se lo dio al diablo.
Entonces, usted voluntariamente reconociendo quién es el diablo, quién es el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, y usted sabe que usted ha tratado de escapar de tantas situaciones en su vida, de tantos problemas provocados porque el príncipe de este mundo lo lleva a usted a cometer hechos que a Dios no le agradan, y la especialidad de él es esa. Ahora, cuando usted muere a esa naturaleza, porque usted voluntariamente acepta a Jesucristo, la sangre de Jesús nos lava, nos limpia, entonces el Espíritu Santo viene a tomar control de nuestra vida. Por eso dice que quitaría el corazón de piedra y plantaría el de carne, donde pondría su Santo Espíritu, sus leyes, sus preceptos y sus estatutos. Está en el interior, ya no está en el exterior. Ahora, el sistema religioso utiliza las cosas de afuera como tratar de usarlas para agradar a Dios. Lo único que a Dios le agrada es el sacrificio glorioso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque allí es que Dios lleva esta naturaleza carnal y diabólica. La crucifica es cuando usted y yo somos libres. Un texto que yo conseguí, y la verdad es que a mí me encanta la palabra del Señor, porque es que no hay de otra. Esta es la que el Señor quiere que nosotros entendamos. Mire lo que dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Usted quiere ser libre. La única forma que el hombre es libre es cuando acepta a Cristo Jesús. La única manera que el hombre puede triunfar en este mundo es en Cristo Jesús. Acuérdese que está establecido el hombre, vida, muerte y juicio. De acuerdo al capítulo 9 de Hebreos, versos 27, 28. Y Jesús viene por segunda vez, no con relación al pecado. El Señor no viene aquí. Si usted parte de este mundo hoy y usted no le ha dado el corazón a Jesús, usted no ha muerto a esa naturaleza carnal, no se vista que no va. Nada inmundo entrará al reino de los cielos. Nada. Y no hay, mire, no hay rezo. No hay plegaria después que usted parte de este mundo. Usted parte de este cuerpo. Que usted pueda enmendar sus errores. Lo único que usted puede hacer ahora en vida es aceptar a Jesús y escapar de la perdición eterna. Dice ahí el apóstol, excluido de la presencia de Dios eternamente. Entonces, si el Señor le está dando una oportunidad, le dice a usted que usted le pertenece al enemigo, al príncipe de la potestad del aire, que es el cual que controla todas las emociones, todo su carácter lo controla él. Y no hay otra forma de que usted pueda ser libre a menos que usted muera. Y usted muere cuando usted viene a Cristo Jesús, que acepta la crucifixión. Por eso dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Es el que estaba viciado a este mundo. No hay otra alternativa. Entonces necesitamos, mire, voluntariamente, porque esto es voluntario, que usted le diga al Señor, crucifica la naturaleza carnal que hay en mí, para que el príncipe que opera ahora en los hijos de desobediencia no tenga ni parte ni suerte en mi vida. Entonces, que cuando usted hace ese cambio, usted muere a esa naturaleza. Entonces entra, dice, todas las cosas son hechas nuevas, ¿lo ve? En Cristo Jesús. Entonces, porque el que va a gobernar su corazón, sus pensamientos, se llama que es el Espíritu de Dios. Entonces, usted y yo necesitamos, mire, urgentemente morir al pecado, morir a este mundo, porque la paga del pecado es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Quiere decir, por eso que Pablo dice, haced morir en vosotros lo terrenal. Haced morir. La gente está buscando cómo hacer tesoros en este mundo, pero dice que no, que nosotros debemos de hacer tesoros, sí, en el reino de los cielos. Pues si habéis resucitado, escuche, si habéis resucitado, está en el capítulo 3 de los Colosenses, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Quiere decir que cuando usted muere, en vez de tener la vista puesta aquí, usted pone la vista en el reino de los cielos. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Quiere decir, amado, que usted y yo tenemos una emergencia. Tenemos que buscar que el Señor haga ese cambio en nosotros. Y la única manera es cuando nos rendimos voluntariamente, ¿lo ven? A los pies de Jesús, Señor, ten misericordia de mí. Si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus malos caminos, de su pecado, el Señor dice, sanaré esta tierra. De la única manera es, ¿lo ve? Haced morir en vosotros lo terrenal. El diablo no tiene ni parte ni suerte en su vida cuando usted viene a los pies de Jesucristo, cuando usted le entrega esa naturaleza, usted le entrega ese corazón de piedra, usted le dice al Señor, yo te entrego, como dice las Escrituras, presentarle este cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Ya usted no va a vivir para sí, ya usted entonces va a vivir para su nuevo Señor, para Jesucristo. Usted va a vivir para el Dios de paz, para el Dios de amor, para el Dios que provee vida y vida en abundancia. Pero mientras usted pertenezca al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, usted tiene un problema buscado. ¿Por qué razón? Porque el ocuparse de la carne es muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora, ninguna condenación, dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 y verso 1 de Romanos, ninguna condenación hay para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está claro. La única manera que usted y yo podemos vivir en el Espíritu es cuando usted renuncia a ese marido perverso, malo. Las mujeres se quejan de que el marido maltratante, que si esto, y piensan, escuche bien claro, que yo he visto estos ejemplos, que saliendo de este, entonces cuando salen de este se consiguen otro que es peor. Porque el problema donde está es en la naturaleza carnal. Y usted no puede resolver las cosas con la carne. Usted tiene que venir a aquel que dijo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Quiere decir que cuando usted viene a Cristo Jesús, que hace ese cambio, mire, el Señor arregla todo lo que tiene que arreglar. Porque dice, haré pacto eterno y no me volveré atrás de hacerles bien a ellos y después de ellos a sus hijos. Quiere decir que la felicidad de los hogares no está en cambio de marido o cambio de esposa. Está en un cambio de corazón. Morir a la naturaleza carnal. Por eso si usted escucha una voz que es contraria a lo que está aquí establecido, que usted puede dejar su marido, su esposa, para que Dios le dé otra, no le crea esa mentira al diablo. Los que hablan eso son, escuche bien claro, esos son mensajeros del mismísimo diablo. Eso no viene del Espíritu de Dios. Dios no se contradice. No lo crea. Y Dios lo que le está invitando a usted, mire, sencillo, que usted le dé su corazón, que muera a esa naturaleza carnal y diabólica. ¿Lo ve? Que usted no sea más esclavo del diablo, ni del príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, que usted le dé el corazón donde Dios pone su Santo Espíritu, sus leyes, sus preceptos y sus estatutos. Entonces que usted va a ver lo que Jesús le dijo a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Si usted piensa que viviendo dos vidas va a entrar al reino de los cielos, no se vista que no va. Usted le pertenece a uno, le pertenece al otro. Aquí la Biblia lo que nos está llamando a que seamos un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Ve? Porque nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice aquí claramente que no es voluntad de hombre. Eso no es voluntad de hombre. Eso no es voluntad. Mire qué claro lo dice. Quiere decir
que lo que es carne, carne es, pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Mas a todos los que le recibieron, escucha, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Es cuando usted acepta al Señor que hay ese cambio, porque usted deja de ser de para ser de Jesucristo. Si usted está cansado, está metido en vicio, usted tiene problemas que son, olvídese, terribles, la única alternativa que usted tiene es dejarle a ese marido maltratante. Escuche bien claro, no me refiero sino al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, al diablo, al príncipe de las tinieblas. Y usted viene entonces, como dice la palabra, el Señor lo traslada a usted de las tinieblas al reino de su Hijo para morar con los santos en luz y en amor. El Señor le está diciendo, rompa con la naturaleza que lo mantiene cautivo a este mundo, lo cual lo llevará a usted a perdición. Dice aquí, eso es lo que dice la palabra. Yo le exhorto, ¿verdad? De todo mi corazón, conociendo esta palabra, que el Señor le está llamando a usted a que usted haga un cambio. Mire lo que dice aquí. Y vosotros que sois atribulados, dadnos reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Escuche, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Quiere decir, amado, que si usted no ha creído y usted no respeta la palabra del Señor, usted tiene una sentencia muy seria. La única manera que usted pasa de las tinieblas al reino glorioso de Jesús es aceptando la única puerta, el único camino, se llama Jesucristo. Y lo único que le hace a usted limpio y a mí es la sangre de Jesucristo. La única manera que usted puede libertarse del príncipe, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es cuando usted acepta a Jesús, que usted le da su corazón, usted le da toda su vida. Entonces Dios lo llena de amor. Dios lo prepara para ese encuentro glorioso que viene ya. No como dicen estos alarmistas hoy. Lo que puede venir hoy es la muerte a su vida. El Señor le está llamando a usted a que usted muera, que usted salga de las manos de ese maltratante, de ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y usted acepta a Jesucristo para que el Espíritu Santo venga a morar en su corazón, para que el Señor haga ese cambio, para que usted le permita a Dios que dirija, que guíe su vida para la gloria de Él. En la fuerza humana usted y yo no podemos. Yo le exhorto de todo mi corazón en este día, acepta a Jesucristo, dele la vida al Señor. Sálgase de las manos del diablo, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y venga al reino glorioso de luz en Cristo Jesús. Usted y yo necesitamos una transformación, y el único que lo opera es el Espíritu Santo del Dios viviente. Es cuando usted acepta a Jesucristo que usted le da el corazón. ¿Oye? Entonces usted y yo necesitamos un Salvador. Usted y yo necesitamos un cambio. Solamente el Espíritu de Dios lo opera cuando usted se arrepiente de su camino, de su maldad, le da ese corazón de piedra para que Él ponga el de carne y ponga su Santo Espíritu, sus leyes, sus preceptos y sus estatutos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará su corazón y sus pensamientos en Él. Padre, en el nombre de Jesús he hablado tu palabra. Te pido, Señor, que tú bendigas de una manera especial a cada oyente, Señor. Aquellos que todavía se sienten esclavizados, Señor, pueden ser libres por el poder de tu palabra.
Señor, sana a los que están enfermos, liberta a los cautivos, mira a los que están en las cárceles, Jesús. Sé propicio a esa necesidad, Señor, liberta, Señor. Guarda a tu pueblo, Señor, mira la oración de Jesús. Padre, están en el mundo, mas no son del mundo. Yo no te pido que los quites, sino que los guardes del mal. Señor, en este día guarda a tu pueblo, guarda a tus hijos, Señor. Trae a la iglesia los que han de ser salvos. Oh Padre Santo, levanta al caído, da nuevas fuerzas al débil, Señor. Y cuida, Señor, cuida a tu pueblo. Para la gloria tuya te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amado, este es su programa Hablando la Verdad. Este es su servidor Ferdinand Almeida. Le invito a la próxima edición. Que el Señor le bendiga de manera especial. Que el Señor abra los ojos de su entendimiento, te escape de la perdición eterna. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.